Sonido de viento ululando a través de una ventana rota, mezclado con un crujido lento, como si alguien caminara sobre un suelo de madera vieja. Imagina esto. Es medianoche. Estás solo en tu apartamento. Las luces parpadean sin razón. El aire se siente denso, como si alguien estuviera respirando justo detrás de ti. Y entonces lo escuchas en un susurro suave, pero claro, aunque sabes que no hay nadie más en casa. Y si ese lugar donde duermes, donde te sientes seguro, no está tan vacío como crees, hoy te traigo 3 historias reales, escalofriantes, de apartamentos donde algo o alguien aún vive, aunque los inquilinos juran que están vacíos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría hacerte dudar de las sombras en tu propia casa. Pausau draumachicau, sonido de un latido lento. En un edificio olvidado en las afueras de Buenos Aires, en un barrio donde las farolas apenas alumbran, había un apartamento en el 7º piso que nadie quería alquilar. No era por su estado. Las paredes estaban recién pintadas, los suelos de madera brillaban y las ventanas dejaban entrar una luz cálida, casi acogedora. Pero los vecinos evitaban hablar de él. Decían que, aunque estaba vacío, siempre se escuchaba algo, un eco, un murmullo que parecía salir de las paredes, como si el apartamento estuviera vivo. Sofía, una estudiante de 23 años, llegó al edificio en 2022 buscando un lugar barato. El precio del apartamento 7 bytes era tan bajo que parecía un regalo. Ella, escéptica, pensó que los rumores eran solo supersticiones. Sonido de una puerta abriéndose con un chirrido. La primera noche, mientras desempacaba, notó un olor a humedad, como si el suelo estuviera empapado, aunque todo estaba seco. Lo ignoró, atribuyéndolo a tuberías viejas. Pero cerca de la medianoche, un golpe seco resonó en el dormitorio. ¡Pam! Como si un libro pesado hubiera caído al suelo. Corrió a revisar, pero no había nada fuera de lugar. Solo el silencio, denso, como si el apartamento estuviera conteniendo el aliento. Los días siguientes fueron peores. Pasos en el pasillo a altas horas de la noche, susurros que no podía entender y un crujido constante, como si alguien arañara la madera desde dentro de las paredes. Sofía comenzó a grabar los sonidos con su teléfono, buscando una explicación lógica. Al reproducir las grabaciones, escuchó algo que le heló la sangre en una voz grave, casi inaudible, que repetía: "No te vayas, quédate conmigo". Sonido de estática y un susurro escalofriante. Desesperada, investigó la historia del edificio. Descubrió que, años atrás, un hombre vivía en el 7 bytes. Un hombre solitario, reservado, que murió en ese apartamento bajo. Circunstancias que nadie quiso explicar. Los vecinos solo decían que él nunca se fue. Una noche, Sofía despertó con la certeza de que alguien la observaba desde el pie de su cama. El aire estaba helado y el olor a humedad era insoportable. Encendió la luz. En la pared, donde antes no había nada, encontró una frase garabateada: siempre estoy aquí. Sonido de un grito ahogado. Sofía salió corriendo esa misma noche. Nunca volvió, pero lo más aterrador vino después. Un nuevo inquilino se mudó al 7 bytes meses más tarde. Encontraron sus pertenencias intactas, pero él desapareció sin dejar rastro. A los vecinos dicen que, incluso ahora, se escuchan pasos en el apartamento vacío. Y si te acercas a la puerta, puedes sentir un aliento frío en la nuca. Citan: el verdadero terror no es lo que ves, sino lo que sientes cuando sabes que no estás solo. Stephen King, en sonido de un grifo goteando y un crujido suave, como si alguien estuviera detrás de una puerta. En un edificio moderno. En el centro de Madrid, Clara, una ejecutiva de 35 años, alquiló un apartamento en el piso 12. Era un lugar lujoso, con vistas impresionantes, diseño minimalista, como sacado de una revista. Pero desde el primer día, algo la incomodaba en un espejo enorme en el baño.
que ocupaba toda la pared. Cada vez que se miraba en él, sentía un escalofrío, como si su reflejo no fuera del todo suyo. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, notó algo extraño. Su reflejo parecía moverse un segundo más lento que ella. Sonido de un latido acelerado. Parpadeó pensando que era el cansancio. Pero entonces el reflejo sonrió. Ella non clara salió corriendo del baño, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Decidió cubrir el espejo con una sábana, pero al día siguiente la sábana estaba en el suelo, perfectamente doblada. Las cosas empeoraron. Objetos que cambiaban de lugar, luces que se apagaban solas y un olor a quemado que aparecía y desaparecía sin razón. Una noche, mientras dormía, escuchó un susurro claro: mírame. Temblando, fue al baño. El espejo estaba descubierto. En el reflejo no solo estaba ella, sino una figura oscura, alta, con ojos blancos que la miraban fijamente. Sonó de un grito ahogado. Clara apagó la luz, pero cuando la volvió a encender, la figura ya no estaba. Investigó la historia del apartamento y descubrió que una mujer había vivido allí años atrás. Una mujer obsesionada con su apariencia, que pasaba horas frente a ese espejo, hasta que un día desapareció. Algunos decían que se había suicidado, otros que algo en el espejo la había consumido. Clara intentó mudarse, pero cada vez que lo intentaba, sentía una presencia que la seguía, como si no quisiera dejarla ir. Una noche, no pudo más. Tomó un martillo y rompió el espejo en pedazos. Sonido de vidrio rompiéndose, pero los fragmentos cayeron al suelo. Cada uno reflejaba una imagen diferente. La figura oscura, acercándose, con una sonrisa grotesca. Clara abandonó el apartamento esa misma noche. Nadie ha vuelto a alquilarlo. Pero los vecinos dicen que, si pasas por el pasillo del piso 12, puedes escuchar un susurro que viene del baño y el sonido de alguien golpeando un espejo desde el otro lado. Cita: no mires demasiado tiempo al espejo, o el espejo comenzará a mirarte a ti. Anónimo. Sonido de un reloj marcando los segundos, mezclado con un zumbido bajo y constante. En un edificio antiguo en México, el apartamento 4 se era conocido por ser el más silencioso. Demasiado silencioso. No importaba el ruido del tráfico o las risas de los niños en el patio. Dentro del Forcí, todo era quieted, como si el mundo exterior no existiera. Javier, un escritor en busca de inspiración, pensó que era el lugar perfecto para su novela, pero desde el primer día, el silencio no era reconfortante, era opresivo, como si alguien absorbiera cada sonido antes de que llegara a sus oídos. Sonido de un vacío inquietante. Javier comenzó a sentirse observado, aunque no había nadie más. Las luces parpadeaban sin razón, y a veces, al despertar, encontraba sus cuadernos abiertos en páginas que no recordaba haber escrito, con frases como: a no hagas ruido, a no lo despiertes. Una noche, mientras trabajaba en su escritorio, escuchó un crujido apinazo-ódobo, como si alguien pisara el suelo detrás de él. Se giró, pero no había nadie. El IRSA volvió más pesado, y un olor a tierra húmeda llenó la habitación. Sonido de respiración lenta. Javier investigó y descubrió que décadas atrás una familia había vivido en el 4C. Una tragedia ocurrió allí. Un niño pequeño murió asfixiado en un accidente extraño, y la madre, devastada, nunca volvió a hablar. Los vecinos decían que ella seguía viviendo en el apartamento, incluso después de morir, buscando a su hijo en el silencio. Javier decidió grabar una noche completa para probar que todo era su imaginación. Pero al revisar el video, encontró algo que lo hizo huir para siempre. En la grabación, mientras dormía, una figura borrosa, como una sombra con forma humana, se inclinaba sobre él.
susurrando algo inaudible. Pero lo peor estaba en el fondo de la imagen, la silueta de un niño pequeño, inmóvil, mirando directamente a la cámara, un sonido de un chillido distorsionado. El apartamento 4 se sigue vacío. Nadie dura más de una semana, pero los vecinos aseguran que, si pasas por la puerta a medianoche, puedes escuchar un llanto suave. Y luego, el silencio absoluto. Citan: el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no debería estar ahí. Testimonio de un vecino anónimo, sonido de un viento frío y un eco distante. Estas historias nos recuerdan que los lugares donde vivimos pueden guardar secretos que nunca imaginamos. Apartamentos vacíos, pero llenos de algo o alguien. ¿Crees que son solo historias? ¿O alguna vez sentiste algo extraño en tu propia casa? Escribe en los comentarios si viviste algo así, o si te atreves a compartir lo que te hizo mirar 2 veces las sombras de tu cuarto en pausa. Sí, este video te dejó con un nudo en el estómago. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque, dime, ¿estás seguro de que estás solo ahora mismo? Sonido de una puerta cerrándose lentamente, sonido de viento ululando a través de una ventana rota, mezclado con un crujido lento, como si alguien caminara sobre un suelo de madera. Vieja, imagina esto. Es medianoche. Estás solo en tu apartamento, las luces parpadean sin razón, el aire se siente denso, como si alguien estuviera respirando justo detrás de ti. Y entonces, lo escuchas en un susurro, suave, pero claro. Aunque sabes que no hay nadie más en casa. Y si ese lugar donde duermes, donde te sientes seguro, no está tan vacío como crees. Hoy te traigo 8 historias reales escalofriantes de apartamentos donde algo o alguien aún vive, aunque los inquilinos juran que están vacíos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría hacerte dudar de las sombras en tu propia casa. Pausa dramática, sonido de un latido lento. En un edificio olvidado en las afueras de Buenos Aires, en un barrio donde las farolas apenas alumbran, había un apartamento en el 7º piso que nadie quería alquilar. No, era por su estado. Las paredes estaban recién pintadas, los suelos de madera brillaban, y las ventanas dejaban entrar una luz cálida, casi acogedora, pero los vecinos evitaban hablar de él. Decían que, aunque estaba vacío, siempre se escuchaba algo. Un eco, un murmullo que parecía salir de las paredes, como si el apartamento estuviera vivo. Sofía, una estudiante de 23 años, llegó al edificio en 2022, buscando un lugar barato. El precio del apartamento 7 bytes era tan bajo que parecía un regalo. Ella, escéptica, pensó que los rumores eran solo supersticiones. Sonido de una puerta abriéndose con un chirrido. La primera noche, mientras desempacaba, notó un olor a humedad, como si el suelo estuviera empapado, aunque todo estaba seco. Lo ignoró, atribuyéndolo a tuberías viejas, pero cerca de la medianoche, un golpe seco resonó en el dormitorio. ¡Pam! Como si un libro pesado hubiera caído al suelo. Corrió a revisar, pero no había nada fuera de lugar, solo el silencio, denso, como si el apartamento estuviera conteniendo el aliento. Los días siguientes fueron peores. Pasos en el pasillo a altas horas de la noche, susurros que no podía entender y un crujido constante, como si alguien arañara la madera desde dentro de las paredes. Sofía comenzó a grabar los sonidos con su teléfono, buscando una explicación lógica. Al reproducir las grabaciones, escuchó algo que le heló la sangre, una voz grave, casi inaudible, que repetía: "No te va, quédate conmigo". Sonido de estática y un susurro escalofriante. Desesperada, investigó la historia del edificio. Descubrió que, años atrás, un hombre vivía en el 7 bytes. Un hombre solitario, reservado,
que murió en ese apartamento bajo. Circunstancias que nadie quiso explicar. Los vecinos solo decían que él nunca se fue. Una noche, Sofía despertó con la certeza de que alguien la observaba desde el pie de su cama. El aire estaba helado y el olor a humedad era insoportable. Encendió la luz, en la Perth, donde antes no había nada. Encontró una frase garabateada: siempre estoy aquí. Sonido de un grito ahogado. Sofía salió corriendo esa misma noche. Nunca volvió, pero lo más aterrador vino después. Un nuevo inquilino se mudó al 7 Bytes. Meses más tarde, encontraron sus pertenencias intactas, pero él desapareció sin dejar rastro. Los vecinos dicen que, incluso ahora, se escuchan pasos en el apartamento vacío, y si te acercas a la puerta, puedes sentir un aliento frío en la nuca. Citan: el verdadero terror no es lo que ves, sino lo que sientes cuando sabes que no estás solo. Stephen King, en sonido de un grifo goteando y un crujido suave, como si alguien estuviera detrás de una puerta. En un edificio moderno, en el centro de Madrid, Clara, una ejecutiva de 35 años, alquiló un apartamento en el piso 12. Era un lugar lujoso, con vistas impresionantes, diseño minimalista, como sacado de una revista, pero desde el primer día, algo la incomodaba: un espejo enorme en el baño, que ocupaba toda la pared. Cada vez que se miraba en él, sentía un escalofrío, como si su reflejo no fuera del todo suyo. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, notó algo extraño. Su reflejo parecía moverse un segundo más lento que ella. Sonido de un latido acelerado. Parpadeó, pensando que era el cansancio. Paró entonces. El reflejo sonrió. Ella no. Clara salió corriendo del baño, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Decidió cubrir el espejo con una sábana, pero al día siguiente, la sábana estaba en el suelo, perfectamente doblada. Las cosas empeoraron. Objetos que cambiaban de lugar, luces que se apagaban solas, y un olor a quemado que aparecía y desaparecía sin razón. Una noche, mientras dormía, escuchó un susurro claro. Miraman, temblando, fue al baño. El espejo estaba descubierto. En el reflejo no solo estaba ella, sino una figura oscura, alta, con ojos blancos que la miraban fijamente. De un grito ahogado, Clara apagó la luz, pero cuando la volvió a encender, la figura ya no estaba. Investigó la historia del apartamento y descubrió que una mujer había vivido allí años atrás. Una mujer obsesionada con su apariencia, que pasaba horas frente a ese espejo, hasta que un día desapareció. Decían que se había suicidado. Otros, que algo en el espejo la había consumido. Clara intentó mudarse, pero cada vez que lo intentaba, sentía una presencia que la seguía, como si no quisiera dejarla ir. Una noche, no pudo más. Tomó un martillo y rompió el espejo en pedazos. Sonido de vidrio rompiéndose. Pero cuando los fragmentos cayeron al suelo, cada uno reflejaba una imagen diferente. La figura oscura, acercándose, con una sonrisa grotesca. Clara abandonó el apartamento esa misma noche. Nadie ha vuelto a alquilarlo, pero los vecinos dicen que, si pasas por el pasillo del piso 12, puedes escuchar un susurro que viene del baño, y el sonido de alguien golpeando un espejo desde el otro lado. Cita: no mires demasiado tiempo al espejo, o el espejo comenzará a mirarte a ti. Anónimo. Sonido de un reloj marcando los segundos, mezclado con un zumbido bajo y constante. En un edificio antiguo en México, el apartamento 4 era conocido por ser el más silencioso. Demasiado silencioso. No importaba el ruido del tráfico o las risas de los niños en el patio. Dentro del facillo, todo era quieted, como si el mundo exterior no Javier, un escritor en busca de inspiración, pensó que era el lugar perfecto para su novela. Pero desde el primer día,
El silencio no era reconfortante, era opresivo, como si alguien absorbiera cada sonido antes de que llegara a sus oídos. Sonido de un vacío inquietante. Javier comenzó a sentirse observado, aunque no había nadie. Más las luces parpadeaban sin razón, y a veces, al despertar, encontraba sus cuadernos abiertos en páginas que no recordaba haber escrito, con frases como: no hagas ruido, no lo despiertes. Una noche, mientras trabajaba en su escritorio, escuchó un crujido apenas audible, como si alguien pisara el suelo detrás de él. Se giró, pero no había nadie. El aire se volvió más pesado, y un olor a tierra húmeda llenó la habitación. Un sonido de respiración lenta. Javier investigó y descubrió que décadas atrás, una familia había vivido en el 4 Seiyang. Una tragedia ocurrió allí. Un niño pequeño murió asfixiado en un accidente extraño. Why, la madre, devastada, nunca volvió a hablar. Los vecinos decían que ella seguía viviendo en el apartamento, incluso después de morir, buscando a su hijo en el silencio. Javier decidió grabar una noche completa para probar que todo era su imaginación. Pero al revisar el video, encontró algo que lo hizo huir para siempre. En la grabación, mientras dormía, una figura borrosa, como una sombra con forma humana, se inclinaba sobre él, susurrando algo inaudible. Pero lo peor estaba en el fondo de la imagen, la silueta de un niño pequeño, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Un sonido de un chillido distorsionado. El apartamento 4 se sigue vacío. Nadie dura más de una semana, pero los vecinos aseguran que, si pasas por la puerta a medianoche, puedes escuchar un llanto suave, y luego, el silencio absoluto. Citan: el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no debería estar ahí. Testimonio de un vecino anónimo. Sonido de una llave girando en una cerradura oxidada, seguido de un eco metálico. En un edificio de apartamentos en Bogotá, el 3A tenía una reputación peculiar. Los inquilinos que lo alquilaban nunca se quedaban mucho tiempo. No porque fuera incómodo o estuviera en mal estado, sino porque todos decían lo mismo. Sentían que alguien los seguía dentro del apartamento. Laura, una fotógrafa independiente, se mudó allí en 2023, atraída por el alquiler bajo y la ubicación céntrica. Desde el primer día, notó algo extraño en las fotos que tomaba dentro del apartamento. Siempre salían borrosas, como si una sombra se interpusiera en el lente. Sonido de un obturador de cámara fallando. Al principio, pensó que era un problema con su equipo, pero luego comenzó a escuchar pasos detrás de ella, siempre cuando estaba sola. Los pasos eran ligeros, casi infantiles, pero cuando se giraba, no había nadie. Una noche, mientras editaba fotos en su laptop, una de las imágenes mostró algo que no había visto. Al tomarlas, una figura difusa, como un contorno humano, de pie en la esquina de la sala. Sonido de un jadeo. Laura revisó todas sus fotos y encontró que la figura aparecía en cada una, siempre más cerca de la cámara. Investigó y descubrió que, años atrás, una niña había desaparecido en el edificio, y el apartamento 3A era el último lugar donde la vieron. Los rumores decían que su espíritu seguía buscando a alguien que la encontrara. Una noche, Laura despertó con el sonido de risas infantiles. Encendió la luz y encontró una de sus fotos impresa en el suelo. En ella, la figura estaba justo detrás de su hombro, con una mano extendida hacia ella. Sonido de papel arrugándose. Laura se mudó al día siguiente, pero dejó sus cámaras atrás, diciendo que no quería volver a ver lo que capturaban. El apartamento sigue en alquiler, pero nadie se queda más de un mes. Citan: a veces, lo que no ves en persona es lo que la cámara revela. Anónimo. Sonido de una bombilla parpadeando y un zumbido eléctrico. En un complejo de apartamentos en Santiago de Chile, el 9D era conocido por sus problemas eléctricos. Las luces se apagaban sin razón,
Los electrodomésticos se encendían solos, y un zumbido constante parecía venir de las paredes. Diego, un ingeniero joven, se mudó allí, pensando que podría arreglar los problemas él mismo. Pero, desde la primera noche, notó algo más. El zumbido no era eléctrico. Sonaba como un murmullo humano, como si alguien hablara en voz baja desde otra habitación. Sonido de un murmullo distorsionado. Diego revisó cada cable, cada toma, pero no encontró nada. Una noche, mientras trabajaba en su computadora, la pantalla comenzó a parpadear, mostrando palabras que no había escrito a "no toques la luz". Asustado, decidió apagar todo y dormir. Pero en la oscuridad, el murmullo se volvió más claro, formando frases: "Quédate en la sombra". Investigó y descubrió que un electricista había muerto en el 9 de años atrás, electrocutado mientras reparaba el sistema. Los vecinos decían que su presencia seguía allí, atrapada en los cables. Una noche, Diego despertó con todas las luces encendidas, a pesar de haber desconectado la electricidad. En el centro de la sala, vio una sombra que parecía chispear, como un cortocircuito humano. Sonido de chispas eléctricas. Huyó esa misma noche. El apartamento sigue teniendo problemas eléctricos, pero nadie se atreve a arreglarlos. Cita: la luz revela, pero la oscuridad guarda secretos. Anónimo. Sonido de agua corriendo por tuberías viejas. En un edificio en Lima, el apartamento 2 Bytes era conocido por su olor a moho, aunque no había filtraciones visibles. Ana, una enfermera, se mudó allí por necesidad. Desde el principio, notó que el agua del grifo a veces salía turbia, con un olor metálico que le revolvía el estómago. Sonido de un goteo lento. Una noche, mientras se lavaba la cara, el agua se volvió rojiza, como si estuviera mezclada con sangre. Ana cerró el grifo, temblando. Pero el goteo continuó, ahora desde el techo. Miró hacia arriba y vio una mancha oscura que parecía extenderse, como si algo se filtrara desde el piso de arriba. Investigó y descubrió que años atrás, una mujer había sido asesinada en el apartamento superior, y su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después. Los vecinos decían que su espíritu seguía buscando justicia, filtrándose por las paredes. Una noche, Ana despertó con el sonido de agua corriendo. Fue al baño y encontró el lavabo lleno de un líquido oscuro, viscoso. En la superficie, vio el reflejo de una mujer que no era ella, con ojos vacíos y una expresión de furia. Sonido de un grito. Ana se mudó al día siguiente. El apartamento sigue desocupado, pero los vecinos dicen que el olor a moho nunca se va. Citan: el agua guarda memorias que no deberían salir a la superficie. Testimonio local. Sonido de un armario crujiendo al abrirse. En un edificio en Montevideo, el apartamento 5, se tenía un armario que nadie abría. Los inquilinos anteriores decían que cada vez que lo hacían, sentían un frío intenso y escuchaban susurros. Martín, un estudiante de arquitectura, se mudó allí, pensando que eran exageraciones. Pero la primera noche, mientras dormía, escuchó el armario abrirse solo. Sonido de un chirrido lento. Se levantó y lo cerró, pero al día siguiente encontró todas sus cosas fuera del armario, ordenadas en el suelo. Esto se repitió cada noche, hasta que Martín decidió bloquear la puerta con una silla. Esa noche despertó con el sonido de golpes desde el interior del armario, como si alguien quisiera salir. Sonido de golpes fuertes. Investigó y descubrió que, años atrás, un hombre había escondido algo en ese armario, algo que nunca fue encontrado. Una noche, Martín grabó el armario con su teléfono. En el video, vio una mano pálida intentando abrir la puerta desde dentro. Sonido de un jadeo. Huyó al día siguiente. El armario sigue cerrado, pero los nuevos inquilinos dicen que los golpes no han parado. Cita: algunas puertas no deben abrirse, porque lo que está dentro no quiere quedarse. Anónimo. Sonido de un viento helado y un crujido de madera. En un edificio en Quito,
El apartamento 6A era conocido por sus ventanas que nunca se cerraban del todo. Siempre había una corriente fría, incluso en noches cálidas. Sofía, una profesora, se mudó allí pensando que era un defecto del edificio, pero cada noche las ventanas se abrían solas y un susurro parecía venir del exterior, diciendo "Antra", sonido de un susurro lejano. Sofía selló las ventanas, pero el frío no se iba, y los susurros se volvieron más insistentes. Y descubrió que un inquilino anterior se había arrojado desde una de esas ventanas, y los vecinos creían que su espíritu seguía buscando entrar. Una noche, Sofía despertó con las ventanas abiertas de par en par, y una sombra se alzaba en el marco mirándola, sonido de un grito ahogado. Huyó esa noche. Las ventanas siguen abiertas y los vecinos dicen que el susurro aún se escucha. Si tan algunas cosas quieren entrar y no descansarán hasta que lo consigan. Anónimo. Sonido de un viento frío y un eco distante. Estas 8 historias nos recuerdan que los lugares donde vivimos pueden guardar secretos que nunca imaginamos. Apartamentos vacíos, pero llenos de algo o alguien. ¿Crees que son solo historias? ¿O alguna vez sentiste algo extraño en tu propia casa? Escribe en los comentarios si viviste algo así, o si te atreves a compartir lo que te hizo mirar 2 veces las sombras de tu cuarto en pausa en sí. Este video te dejó con un nudo en el estómago. Suscríbete al canal y activa la campanita. Poke, dime, ¿estás seguro de que estás solo ahora mismo? Sonido de una puerta cerrándose lentamente.